Página 11. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. 0.6. Un sector típico del debate, el seguro. Puesto que soy asegurador, mi afirmación quizá refleje una deformación profesional. No lo creo. Toda sociedad capitalista tiene necesidad, para reforzar sus capacidades de innovación y su competitividad, de acompañar y hacer preceder su progreso por el desarrollo de seguros de toda naturaleza. Además, lo que opone más profundamente a los dos capitalismos es el valor respectivo que ambos conceden al presente y al futuro. Ahora bien, todo incita al asegurador a valorizar el futuro, pues su oficio consiste en transportar recursos del presente hacia el futuro, haciéndolos fructificar. Pero hay dos concepciones cada vez más opuestas del seguro. La primera, anglosajona, lo considera una simple actividad de mercado. Esta concepción está poderosamente representada en Bruselas. La segunda subraya la importancia del marco institucional para garantizar la seguridad de las empresas y de los particulares. Si usted cree que ese debate no le concierne, es porque está convencido de que no tendrá jamás un accidente de automóvil, ni necesidad de asistencia a domicilio en su vejez. ¿Está tan seguro? De este modo, se oponen los dos paradigmas fundadores del seguro. El primero pertenece al mundo de los juegos bursátiles, del riesgo individual, de la aventura comercial y de la navegación de altura. El segundo se enraiza en una búsqueda de seguridad comunitaria o solidaria, apoyándose sobre este pequeño margen de seguridad para explorar mejor el futuro. Una verdadera caricatura de los dos modelos del capitalismo. Voy a apoderarme de ella, sin emociones, consciente de que en una época en la que las exigencias de la televisión nos imponen tratar toda cuestión, por compleja que sea, en menos de 3 minutos, hay que atreverse a caricaturizar, es decir, a simplificar lo más posible exagerando lo menos posible. Este resumen de 10 ejemplos concretos presenta, a mi parecer, un doble interés. Visto desde afuera, situado como está hoy en día, a pesar de su naturaleza, en una posición de monopolio, el capitalismo corre el riesgo de aparecer como un monolito, un bloque del nuevo determinismo sucesor del determinismo marxista. Ahora bien, como ya hemos visto, en cada caso basta con concretar para constatar, por el contrario, que el capitalismo real, tal como se vive en diferentes países, no aporta por sí solo una respuesta única, un one best way, a los grandes problemas de la sociedad. Al contrario, el capitalismo es múltiple, complejo como la vida. No es una ideología sino una práctica. Pero, segunda enseñanza, esta diversidad tiende a la bipolarización entre dos grandes tipos de capitalismo de importancia comparable y entre los cuales el futuro no está decidido. Antes de exponer esta idea, ha sido indispensable partir de la observación de los hechos, pues, a la vista de la teoría liberal anglosajona, cuya hegemonía es hoy casi total tanto en la enseñanza como en la investigación económica, lo que acabo de enunciar es simplemente lo inconcebible. En efecto, para este pensamiento no puede haber más que una sola lógica pura y eficiente de la economía de mercado. Todo el resto, todo lo que mezcla consideraciones de carácter institucional, político o social a la racionalidad de los precios, no es más que degeneración y falsedad. Para esta corriente de pensamiento, Estados Unidos constituye en principio el único modelo de referencia y de eficiencia. El lugar santo. En realidad, por suerte las cosas no son tan simples. El primer objetivo de este libro es mostrar que, al lado del modelo económico neoamericano, hay otros que pueden ser a la vez económicamente más eficaces y socialmente más justos. ¿Cómo designarlos? 1. En primer lugar, se tiende a oponer el modelo anglosajón al modelo germano-nipón. El primer término abarca mucho, quizá demasiado,
incluir a Australia y Nueva Zelanda en la misma categoría que la Inglaterra thatcheriana, es olvidar que la influencia laborista se mantiene allí mucho más fuerte. Lo mismo ocurre en el caso de Canadá, si bien su bella provincia, Quebec, ha conseguido un desarrollo excepcional durante unos 15 años, ha sido gracias sobre todo a instituciones como la Caja de Depósitos o el Grupo Desjardins, que representan exactamente lo contrario de lo que caracteriza desde hace 10 años al modelo anglosajón. Pero, sobre todo, clasificar en un mismo lote a Estados Unidos y al Reino Unido, significa hacer abstracción de un fenómeno fundamental. En Estados Unidos, ya lo hemos visto, no hay un régimen general de seguridad social, mientras que incluso la señora Thatcher no ha logrado erradicar del cuerpo social británico su sistema de seguridad social muy completo, cuyo origen, recordémoslo, se remonta a Bismarck, y no solamente a Beveridge. El legado económico de Thatcher: si un hombre no quiere trabajar no debe comer. Su idea básica, un estado mínimo y libertad para los mercados. Debemos trabajar y utilizar nuestros talentos para crear riqueza. Se inspiró en Hayek y Friedman frente a la economía planificada y Keynes. Recortó el gasto público, bajó impuestos y quitó poder a los sindicatos. En cuanto al segundo término, germano-nipón, nos recuerda que, desde hace un siglo, se ha llamado a los japoneses los alemanes de Asia y, hoy, las empresas más grandes japonesas y alemanas se unifican en asociaciones sin parangón en otra parte: Mitsubishi y Daimler-Benz, Toyota y Volkswagen, Matsushita y Siemens. Por otra parte, fuera de la analogía de los sistemas de financiación y del papel social de la empresa, el principal elemento de aproximación entre las economías alemana y japonesa es el papel motor de la exportación. Pero no se encuentra en Alemania ni el dualismo de las grandes empresas en relación con los pequeños subcontratistas, ni el papel excepcional de las casas de comercio japonesas. Por último, el CEPI, Centro de Estudios Prospectivos y de Informaciones Internacionales, que, desde hace 20 años, estudia la evolución de las especializaciones industriales, subraya que los dos casos más opuestos son precisamente Alemania, con la estabilidad de sus puntos fuertes, mecánica, material de transporte y química, y Japón, caracterizado por el cambio rápido de sus especializaciones, con la desaparición de la industria textil, la conversión de los astilleros navales, el auge de la producción de automóviles y de los productos electrónicos de consumo masivo. En resumen, la terminología modelo anglosajón versus modelo germano-nipón no es útil más que si se miran las cosas de lejos. 2. Modelo norteamericano, o mejor dicho, modelo neoamericano. Desde el momento en que, a pesar de la revolución conservadora iniciada por la señora Thatcher, Gran Bretaña no puede dejar de acercarse a Europa y alejarse de América, es necesario considerar a Estados Unidos como un modelo económico único. Sobre todo desde la elección de Ronald Reagan en 1980. Anteriormente, en efecto, desde la crisis de los años 30, el papel creciente del Estado en materia económica y social, tanto en Estados Unidos como en Europa, había aproximado las formas del capitalismo de un lado y otro del Atlántico, en un esfuerzo común por hacer frente al desafío del comunismo. Por el contrario, en ninguna parte de la Europa continental se produjo nada similar a la revolución reaganiana en Estados Unidos. Un nuevo modelo económico se constituyó entonces. Lleva por otra parte un nombre común, Reaganomics. Las dificultades que encuentra en el interior de Estados Unidos no perjudican para nada su extraordinaria influencia internacional. Es ese complejo fenómeno, en el que los factores psicológicos se imponen sobre los datos de la economía real, lo que yo llamaría el modelo neoamericano. 3. Llegados a este punto, la pregunta que se impone es la de saber si no existe un modelo económico propiamente europeo. Todo permite a priori presumirlo, la obra del mercado común comenzó hace más de 30 años. La unidad europea no es ni política,
ni diplomática, ni militar, ni siquiera social, sino esencialmente económica. Siempre se habla de ella como de una cosa acabada o casi. Y sin embargo la respuesta es no, no existe un modelo económico homogéneo en Europa. El de Gran Bretaña está más cerca de Estados Unidos que de Alemania. El de Italia, dominado por el capitalismo familiar, la debilidad estatal, un enorme déficit público y una asombrosa vitalidad de las PME, no es comparable a ningún otro, como no sea al modelo de los chinos de la diáspora. No se dice bastante hasta qué punto Francia y España se parecen. Comparten herencias comparables de proteccionismo, de intervencionismo y de corporativismo inflacionista. Una y otra, tras haberlo sufrido, se han liberado de esos arcaísmos por medio de una modernización acelerada. Las dos flotan aún entre tres tendencias, una tradición institucional que, revivificada, podría aproximarlas a los países alpinos, un aire americano que multiplica las creaciones de empresas, las especulaciones y las tensiones sociales propias de las sociedades dualistas. Por último, una vuelta del capital a la italiana, con la aparición de las fortunas personales y la gloria de las grandes familias. Estas son las razones de que no pueda hablarse de un modelo europeo. 4. No obstante, existe de alguna manera un núcleo compacto de la Europa económica. Presenta dos aspectos. El aspecto alpino, es la zona de Westermark, que engloba a Suiza y Austria, sin contar los Países Bajos. Esos países presentan los elementos más destacables de un contramodelo europeo opuesto al modelo neoamericano, del mismo modo que ninguna moneda ha sido, desde hace más de una generación, administrada de forma más distinta del dólar que el marco alemán. O bien se consideran las cosas principalmente bajo el ángulo social, y es entonces la palabra renano la que resulta la más apropiada. Renano rima con tejano. Texas es la imagen exacerbada de Estados Unidos. Lo mismo que la palabra renano subraya los rasgos característicos de la Nueva Alemania, que no es de inspiración prusiana, sino más bien renana. Tiene su origen en Bonn, y no en Berlín. Fue a orillas del Rin, en la estación termal de Bad Godesberg, cerca de Bonn, donde la socialdemocracia alemana decidió, durante su histórico congreso de 1959, adherirse al capitalismo, lo que en esa época resultaba al menos sorprendente. Sin embargo, no hay ambigüedad, era realmente el capitalismo el tema en discusión, puesto que el Congreso señalaba la necesidad de proteger y de promover la propiedad privada de los medios de producción, y preconizaba la libertad de competencia y la libertad de empresa. Denunciado en aquel entonces como una traición por el conjunto de los partidos socialistas, ese programa fue poco a poco aceptado por todos, si no en su doctrina, al menos en su comportamiento ante la realidad. En consecuencia, la Alemania de Helmut Kohl, heredera de la de Adenauer, Erhard e incluso Brandt Schmidt, ilustra lo que llamaremos a partir de ahora el modelo renano del capitalismo, del que se encuentran ejemplos no solo a todo lo largo del gran río europeo, desde Suiza hasta los Países Bajos, sino también en cierta medida en Escandinavia, y, sobre todo, con los cambios culturales inevitables, en Japón. Ahora que los actores ya están en escena, el espectáculo va a comenzar. El hundimiento del comunismo pone en evidencia la oposición entre dos modelos de capitalismo. 1. Neoamericano, está fundado sobre el éxito individual y el beneficio financiero a corto plazo. El otro, renano, está centrado en Alemania, y admite muchas semejanzas con el de Japón. Como este, valora el éxito colectivo, el consenso, la inquietud a largo plazo. La historia del último decenio muestra que el modelo renano, segundo modelo, que no había tenido hasta aquí el derecho de recibir su cédula de identidad, es a la vez el más justo y el más eficaz.
A fines de 1990, el triunfo de Helmut Kohl en Alemania y la salida de Margaret Thatcher en Gran Bretaña son dos acontecimientos que no pueden explicarse solo por eventualidades de política interior. Si lo analizamos con cierto distanciamiento y perspectiva, veremos el primer episodio del nuevo combate ideológico que va a oponer, no ya el capitalismo al comunismo, sino el capitalismo neoamericano al capitalismo renano. Será una guerra subterránea, violenta, implacable, pero amortiguada e incluso hipócrita, como lo son, en una misma iglesia, todas las guerras entre bastidores. Una guerra entre hermanos enemigos, armados de dos modelos surgidos de un mismo sistema, portadores de dos lógicas antagónicas del capitalismo en el seno de un mismo liberalismo. Y quizás incluso, como veremos, de dos sistemas de valores opuestos sobre el lugar del hombre en la empresa, el lugar del mercado en la sociedad y el papel del orden legal en la economía internacional. Nos quejábamos, desde el fin de las ideologías, de carecer de debates. No vamos a ser decepcionados. Página 13.